Muchas gracias por la presencia. Y bueno, el día de hoy en este curso de oncología pues vamos a platicar de un tema pues muy interesante y que es muy florido en cuanto a los síntomas, y lo que llama la atención es que también el tratamiento pues puede que también de forma muy rápida nuestros pacientes logren la mejoría. Pues el tema es el tema de hipercalcemia maligna, y pues vamos a empezar. Primeramente les voy a poner dos casos clínicos. En el primer escenario tenemos a un hombre de 55 años con cáncer de próstata que se trató con una prostatectomía y actualmente tiene un antígeno prostático específico de 0.0 nanogramos. El paciente acude a consulta con un calcio sérico de 10.8 miligramos que está fuera del rango de referencia. ¿Y por qué? Porque en los últimos 3 meses el calcio se ha estado elevando. Se le pidió también una hormona paratiroidea donde encontramos también 127 microgramos, que también está fuera del rango de referencia. Y tenemos como un estudio de extensión la densitometría que se reporta con osteoporosis y score de 2.6, y llama la atención que el paciente tenía datos o episodios de nefrolitiasis. El caso 2 es una mujer de 41 años, tiene un melanoma, es una etapa clínica 4 porque la actividad está en pulmón y hueso. Está en tratamiento, sin embargo hay progresión de la enfermedad y acude al hospital, a la sala de urgencias, con alteración del estado mental. Dentro de los estudios que le solicitaron en urgencias, pues está el calcio sérico, que está elevado en 15 miligramos sobre decilitro, fuera del rango, y una paratormona de 4 picogramos. Bueno, pues con estos dos casos clínicos pues podemos ver que hay 2 pacientes con hipercalcemia que tienen un espectro clínico diferente, antecedentes diferentes, ¿de acuerdo? Entonces va a ser relevante de primera instancia que nosotros podamos identificar cuál es el escenario de nuestro paciente. ¿Alguien pudiera darnos el diagnóstico de este caso 1? Pues es, ¿y este? Sí, ¿no? Hipercalcemia maligna. Entonces, y aunque tiene hipercalcemia, pues no es maligno, y es de lo que vamos a tratar el día de hoy, que es lo primero que nosotros tenemos que diferenciar. Aunque los dos tienen cáncer, tenemos que identificar cuál de ellos tiene una hipercalcemia maligna y cuál puede ser por otra causa. Aquí me gustó estos 2 casos muy breves, porque vemos que los dos tienen cáncer, pero hay un escenario difícil en el escenario 2, y en el escenario 1 pues todo está en control. El paciente va a consulta, aquí el paciente va a la sala de urgencia y vean cómo está el calcio. Únicamente son 4 miligramos la diferencia, y la magnitud, lo florido que es este cuadro clínico. Bueno, pues para poder hablar de hipercalcemia maligna tenemos que conocer cuál es la homeostasis del calcio. Para lograr este equilibrio, pues intervienen muchos órganos. Obviamente para las glándulas paratiroides, el intestino, el riñón, el hígado, la piel y un factor externo que es el sol, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre de forma habitual? Bueno, pues que el sol al contacto con la piel pues va a producir la 7-hidrocolesterol y de ahí la vitamina D3. Esta vitamina D3 es la que podemos comprar en la farmacia, que ya viene en una capsulita, pero cuando es sintetizada por la piel pues se convierte en el hígado a través de la 25-hidroxilasa en 25-hidroxivitamina. Y aquí, esta también vitamina D lo podemos tener en la dieta o vía suplementaria.
pasa al riñón, y en el riñón sucede una situación muy interesante, que es que el riñón tiene la virtud de que puede, a nivel de los túbulos, reabsorber calcio. Y otra parte de su metabolismo, a través de la 1-alfa hidroxilasa, se va a convertir en el 1,25 deshidroxivitamina D, que va a ser la que se puede absorber a nivel intestinal. En proporción, la mayoría se absorbe a nivel del riñón. ¿Y qué es lo que hace la paratormona? Pues la paratormona lo que hace es precisamente regular estos niveles se secreta, perdón, por las glándulas paratiroides para disminuir esta secreción. ¿De acuerdo? Le regreso la paratormona, ¿no? ¿Cómo estaba? En uno estaba alto y en uno bajito. ¿De acuerdo? Y cuando hay una de las causas de esta elevación del calcio, pues es la alta reabsorción del hueso, la destrucción, y de ahí la cantidad de calcio que puede ir a nivel del torrente sanguíneo. ¿De acuerdo? Entonces, como definición, una vez teniendo ya el metabolismo, definimos a la hipercalcemia como aquella mayor de 10.5 miligramos sobre decilitro, y esta se puede dividir en leve, moderada y severa. La realidad es de que de 10.5 a 14 pues son 3.5 miligramos la diferencia, pero consideramos esta hipercalcemia severa, donde el paciente puede venir con problemas ya bien contundentes, todo muy florido. Ahora, para poder diagnosticar o categorizar si es leve, moderado y severa, pues tenemos que hacer la corrección del cálculo de calcio sérico con albúmina. Eso va a ser muy relevante. Bueno, aquí está la fórmula, y va a ser el paso pues principal. ¿De acuerdo? Ahora, yéndonos a las causas de la hipercalcemia, la mayoría de las causas de hipercalcemia son por hiperparatiroidismo y las llamadas malignas, ¿verdad? En cuanto a qué características tiene el hiperparatiroidismo, son hipercalcemias leves y moderadas, y generalmente van a ser asociadas a un adenoma de paratiroides y en un 1% carcinoma de estas paratiroides. Este hiperparatiroidismo también se puede o tiene como antecedente muy importante pacientes con osteoporosis. Por eso en el escenario 1 se le pedía al paciente una densitometría ósea. Tenía 51 años, era un hombre y tenía osteoporosis, ¿verdad? Entonces es algo muy relevante también clínico, y lo relevante pues es que se caracteriza por la elevación de esta hormona, de esta paratormona. En las malignas son hipercalcemias severas a moderadas. Entonces, cuando nosotros tenemos un calcio alrededor de 14 hacia arriba, estamos haciendo el diagnóstico de hipercalcemia, pero también nosotros tenemos que preguntarnos si esta causa de la hipercalcemia puede ser maligna, o sea, un tumor. Y se presenta en el 10 al 30% de los casos de cáncer, y lo relevante de esto es que cuando un paciente tiene cáncer y aparece hipercalcemia, es un marcador pronóstico de mortalidad. Muchos de estos pacientes, si no acceden a un tratamiento pronto, pueden estar muertos el 50% en un mes. O sea, si nosotros tenemos un paciente con hipercalcemia, tiene cáncer y apenas lo diagnosticamos, ese paciente tiene 50% de estar. Entonces se convierte la hipercalcemia en un dato muy relevante, ¿no? Porque hay que atender la urgencia, pero también hay que ya llevarlo a, si es posible, a un tratamiento clínico. ¿De acuerdo? Entonces, ya yéndonos a la hipercalcemia maligna en su etiología, estas son las causas de las causas de hipernatremia, ¿sí? Perdón, de hipercalemia. Estas son las causas. Vamos a ver que unas son raras. Nosotros hemos observado que eso es raro, pero la secreción ectópica de esta hormona, de esta paratormona,
y se observa sobre todo en los tumores de pulmón. La reabsorción ósea por citocinas también es rara, pero eso quiere decir cuando el paciente está así como consumido en caquexia, hay una liberación de este calcio. También otro que es muy rara es el calcitrón, que se secreta en las células foliculares, pero lo más común es que sean las metástasis óseas, causas en un 20%, y el péptido, ¿de acuerdo? Ahorita nosotros, como este es el 80%, vamos a ver cuál es la fisiopatología. Este péptido, que está relacionado con la paratormona, cuando se eleva, es la causa de esta hipercalcemia, que le llamamos también humoral, es otra forma de poderla nombrar. Y generalmente está en estos tumores, en los tumores de pulmón, de riñón, de vejiga, cabeza y cuello, mama, cervix, linfomas. Casi siempre también pueden estar relacionados en tumores escamosos. En cáncer la mayoría de los epitelios son escamosos o carcinomas, pero si nosotros tenemos un paciente con cáncer escamoso de pulmón o de vejiga o cabeza y cuello, no se diga, o cervix, la sospecha de una hipercalcemia maligna también la podemos pensar cuando un paciente venga así en un estado malo, ¿no? Este paciente está mal, la urgencia siempre hay que pedir esos electrolitos secos. Bueno, ¿qué es lo que pasa con este péptido relacionado con la paratormona? Pues va a ser sintetizado por las células malignas y va a ser un círculo vicioso. Este péptido se va a unir a los osteoclastos, van a formar una proteína que es el ligando de este receptor nuclear, kappa beta, que va a estar unido a estos osteoclastos, y estos osteoclastos van a tener la secreción de muchos interleucinas, entre ellos el factor de necrosis tumoral y el calcio. Entonces ahí podemos ver cómo es ahí se empieza a dar el ciclo, pero también este péptido relacionado, al ser una hormona, tiene una función intracrina que pues activa o favorece lo que es la supervivencia, la resistencia a la apoptosis, la evasión de la muerte y la invasión celular. A nivel autócrino, a un lado, pues también hace realmente la misma función, y a través parácrino, a distancia, la actividad en los huesos. ¿De acuerdo? El segundo mecanismo de acción es la reabsorción ósea. Decíamos es el 20%, y esto se presenta característicamente en los pacientes con mielomas, leucemias, con cáncer de mama y pulmón. Es un mecanismo de acción muy similar al anterior, al del péptido relacionado, y aquí lo que nosotros vemos que estos sistemas, cuando empieza a haber una inflamación que puede haber en el microambiente tumoral, se secretan estos receptores que son para este receptor nuclear kappa beta, que van a ligarse a estos mismos, ligando a este receptor que se encuentran en los osteoblastos, y van a producir la reabsorción ósea. Realmente es una fisiopatología compartida. Aquí es importante porque muchas veces se pensaba que un paciente con metástasis era un paciente que iba a ser hipercalcemia, pero eso no es del todo correcto. Hay pacientes que no tienen metástasis óseas y pueden llegar a hacer hipercalcemia por esta vía, la primera, que es la hipercalcemia humoral. ¿De acuerdo? Ahora, el cuadro clínico, realmente, cuando nosotros preguntamos a un paciente en el interrogatorio, siempre preguntamos síntomas generales, ¿no? Esos síntomas generales: oiga, ¿usted está cansado? Pueden decir que sí. Oiga, ¿usted está con dolores abdominales? ¿Les duele el hueso? ¿Cómo se siente? ¿Cuerpo cortado? Dice, pues sí, también, doctor, ¿no? Oiga, ¿y su hábito intestinal cómo está? Pues como que me duele y estoy bien estreñido. O sea, con esto le quiero decir que los síntomas de la hipercalcemia comparten los síntomas de un paciente con enfermedad general, pero como lo vimos en los dos primeros casos, un interrogatorio así muy breve nos puede orientar mucho. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros tenemos todo este mecanismo de acción que ya nosotros comentamos,
lo que puede haber en nuestros pacientes, bueno, va a ser mucho, la gama va a ser muy amplia, pero puede afectar el sistema urinario, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso. En la experiencia que yo tengo, mucha gente tiene muchos problemas de estreñimiento, llegan estreñidos 7 días sin estreñirse, flaquitos y que se sienten muy mal y con mucho dolor. También es muy común esto del sistema nervioso, porque los pacientes pueden estar como letárgicos, con brevilaria, raros, desconcentrados, así dicen, no, es que el paciente no lo hallo normal. Y pues todos sabemos que a nivel cardiovascular pues va a haber alteraciones del segmento QT, ¿no? Se corta cuando hay hipercalcemia, entonces va a ser importante tomar un electrocardiograma dentro del abordaje, porque pues podemos tener ahí una serie de arritmias que pueden comprometer al paciente. Y esto es muy interesante para mí. Puede haber algo como diabetes nefrogénica o insípida, poliuria, eso es bien común, les da mucha sed, ¿no? Polidipsia, que es de algo de la enfermedad general. Y esto es, ya teniendo estos temas, esto es porque los pacientes empiezan a deshidratarse y el riñón empieza a concentrar orina, y también el calcio se devuelve, porque decíamos que de los órganos que absorben más calcio es el riñón. Entonces, pues prácticamente hasta desde el nivel fisiológico estamos en un círculo vicioso, y cuando nuestro cuerpo quiere reaccionar a esto, pues también nos convierte en un problema. En cuanto al diagnóstico, pues ya les comentaba, es eminentemente clínico. Obviamente la hipercalcemia nos va a ayudar mucho, sus arriba de 10.5, y lo que nosotros nos tenemos que preguntar es cómo está la aparatormona. Eso es difícil, porque la verdad yo nunca la he pedido, porque es un recurso que no lo tenemos a la disposición. Sin embargo, yo les decía, siempre la clínica es la que nos va a orientar. De forma muy sucinta, pues un paciente que tiene una hipercalcemia leve a moderada y que yo lo veo en el consultorio, yo puedo pensar que la aparatormona va a estar alta o normal, puede ser un hiperparatiroidismo. Pero si mi paciente tiene cáncer, lo veo así, este paciente está enfermo, aunque no le pida la aparatormona, pues yo voy a sospechar que esta va a estar baja, ¿no? Y entonces realmente ya en el día a día, pues medir todos estos, las hormonas, pues no lo hacemos, pero prácticamente hacemos el diagnóstico con el calcio y la clínica, ¿de acuerdo? Si alguien tiene el recurso y lo quiere documentar así, pues sería padrísimo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Nuestros pacientes se ponen muy graves. Les decía que un paciente es un factor de mal pronóstico. Si no lo atendemos rápido, ese paciente pues va a morir. Entonces, para esperar los otros estudios, pues realmente en la práctica clínica no tiene caso. Este es el cuadro del tratamiento, todas las alternativas que tenemos, y es bien interesante esta. Yo les decía que que a nivel renal es lo más interesante, porque había como una diabetes insípida, ¿no? Poliuria, polifagia, o sea, ¿qué le pasa? Entonces los pacientes se llegan deshidratados, pierden muchos líquidos, y el tratamiento principal es solución salina. Aquí nos recomiendan 100 a 500 mililitros por hora, y esto es para mejorar la excreción renal. Los pacientes llegan con falla renal aguda, están secos. Entonces lo primero que se tiene que hacer es hidratarlo, y aquí lo vemos, miren, es inmediato. Esto es con la sospecha, luego se tiene que hidratar, y ya nosotros pues la duración lo vamos a evaluar conforme el paciente vaya mejorando en sus síntomas, ¿de acuerdo? Es bien interesante, esta tabla está muy padre, porque vean, el ácido zoledrónico es el que usamos. Este es un medicamento intravenoso que se diluye en solución salina y pasa en 15 minutos, ¿verdad? Pero aquí, bueno, aquí lo que inhibe es la reabsorción de los osteoclastos, pero empieza en 48 horas, ¿verdad? Esto pasa en 15 minutos, pero el efecto, el mayor beneficio lo tenemos a las 48 horas. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestra experiencia? Que con la sola hidratación, el paciente empieza
a tener una mejor respuesta clínica, y esto es porque se depleta todo el sistema vascular, el paciente realmente tiene una precarga muy mala, entonces con las solas soluciones el paciente va hacia arriba, y pues por eso aquí nos dicen 1 a 3 días la hidratación, porque en 48 horas cuando le hayamos puesto el medicamento, vamos a ver que el calcio empieza a bajar. Y la clínica realmente sí es bien dramática, porque podemos encontrar ese paciente que está confuso, y en un día, mediodía, el paciente ya está así. Y hasta a veces los familiares dicen, ¿es el suerito, verdad, doctor? Pues sí, es el suerito lo que hace eso. Otras alternativas es el denosumab, pero miren, esto es un medicamento muy moderno que es un anticuerpo que va contra este receptor nuclear kappa beta, el ligando, pero tarda de 7 a 10 días. Aquí tenemos que ser, o sea, sí necesitamos saber la farmacología, porque si ya lo hidraté y le pongo el denosumab, que es subcutáneo, es de una marca así de Amgen, rimbombante, y cuesta bien caro, pues sí, va a tardar unas horas. Aquí lo que nos va a hacer definitivamente la diferencia va a ser la hidratación. Otras alternativas es la calcitonina. La verdad yo nunca la he usado, pero aquí se describe, pero sí es relativamente rápido el inicio, ¿verdad? Y los glucocorticoides, pues en 7 días, que tampoco se usan mucho. Bueno, en experiencia yo no los he usado tanto, y que no lo conocía hasta que hice esta revisión, que tampoco lo he usado, pero también tiene 4 días. Entonces va a ser muy relevante que cuando nosotros nos enfrentemos a un paciente con hipercalcemia, pues sepamos cuál es paso 1, paso 2. Pues el paso 1 es hidratarlo, y el paso 2 es el ácido solenónico. De todas estas alternativas, considero que eso es lo que tenemos que, así es la forma en que nosotros tenemos que tratar a nuestro paciente, porque el paciente incluso en un mes puede estar mal. ¿De acuerdo? Y como conclusiones, pues miren, la hipercalcemia es potencialmente mortal, se convierte en un factor de mal pronóstico. El diagnóstico siempre debe ser con el calcio corregido y clínico, pues lo que tenemos a nuestro alcance, y siempre debemos de descartar la presencia, si nosotros nos encontramos con una hipercalcemia, que haya un tumor. Y si hay un tumor, pues debemos de conocer el contexto clínico, ¿no? Me voy a regresar al caso, porque son pacientes que ambos tienen hipercalcemia, pero son situaciones diferentes, ¿de acuerdo? Entonces eso es algo muy relevante. Yo espero que después de esta plática, pues ya podamos ver en estos breves renglones cuál es la diferencia con mayor certeza. ¿Alguna pregunta? Le agradecemos